Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy lunes vamos a repasar el género periodístico del reportaje y vamos a realizar algunos ejercicios al respecto. Entonces, los reportajes es un género periodístico informativo. Como tal, su propósito es informar sobre un hecho que genera interés en la población. ¿Ya? Esto se diferencia de la noticia por su profundidad, pues tiene mayores antecedentes que una noticia y permite incluir distintos puntos de vista sobre el tema. Cuando lees un reportaje tienes que comprender cuál es el hecho que informa y ver en qué detalle se enfoca. ¿Ya? Para eso debemos observar los siguientes elementos: qué información destaca en el titular, qué fuentes de consulta se van a citar dentro de, y qué recursos visuales se emplean o que se aportan, es decir, qué gráficos, qué elementos, qué fotografías, qué imágenes, qué dibujos van a acompañar este reportaje. Dentro de la estructura del reportaje tenemos que el párrafo de apertura o de entradilla. El párrafo de apertura o de entradilla es un párrafo atractivo que debe suscitar la curiosidad del lector. ¿Ya? Este incita a seguir leyendo. Puede representar rasgos tipográficos de la entradilla, es decir, puede estar en negrita o puede estar separado del cuerpo de la noticia, pero también puede aparecer dentro del mismo reportaje. Ya no es necesario que esté fuera de, sino que puede estar integrado dentro, pero siempre tiene algún elemento que lo hace resaltar. El relato propiamente tal. El relato es todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los hechos. ¿Ya? Ese orden o hilo argumental va a responder a una intención cronológica, biográfica, explicativa o crítica. Un reportaje no puede ser una suma de hechos. ¿Ya? Cada párrafo debe estar conectado con el anterior, por lo que es importante definir este hilo conductor dentro del mismo. El párrafo final debe ser escrito cuidadosamente. ¿Ya? Este constituye el remate final que deja al lector con un sabor de una buena lectura. Es decir, tenemos que dentro de la estructura del reportaje entonces tenemos el párrafo de apertura o entradilla, el relato propiamente tal y el párrafo final. Ahora, vamos a analizar primero vocabulario. Vamos a buscar las siguientes palabras en un diccionario o en internet y vamos a escribir el significado dentro de la línea o bien en nuestro cuaderno, si es que no nos alcanza allí. Las palabras son astrónoma, asteroide, cometa o sonda espacial. Esas 4 palabras. Luego vamos a ejercitar lo aprendido. Ahora que sabemos qué es ahí hay un error, es un reportaje. ¿Ya? Ahora que sabemos lo que es un reportaje o una noticia, ¿ya? Realizaremos los siguientes ejercicios para practicar lo aprendido en clase. Las cruces, el pueblo que eligió el poeta Nicanor Parra. Entonces vamos a leer nuestro reportaje sobre las cruces y acá tenemos un pequeño ayuda a memoria. Dice, en el párrafo 1 se desarrolla la siguiente progresión temática. ¿Qué es una progresión temática? Es algo que viene de forma cronológica, ¿ya? Y que integra datos específicos. Por ejemplo, la ubicación del lugar, dónde están las cruces, cómo vive la gente de las cruces, las características del lugar y lo que se dice de la gente del lugar. Si te fijas, estos últimos, sus, son dueños, son distintas maneras de referirse a ex trabajadores agrícolas. Se trata de distintos procedimientos anafóricos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, son pescadores, mariscadores, monjas, ex trabajadores agrícolas. Estos últimos, una gran familia propietaria de terrenos cedidos por sus patrones en la época. Sus pensiones no llegan ni al salario mínimo, pero son dueños de vacas y caballos. Es decir, todas esas expresiones se refieren a las mismas personas, ¿ya? Pero se utilizan para no estar redundando o repitiendo en todo momento lo mismo, ¿ya? Les pido disculpas nuevamente por este pequeño error. Va a estar corregido en la guía final que va a ser enviada a ustedes, ¿ya? Aquí, bueno, vamos a encontrar el final de nuestro reportaje. Luego, en nuestro cuaderno vamos a hacer un esquema de progresión temática del primer párrafo, ¿ya? De la sección en torno a Nicanor Parra. Es decir, vamos a escribir
una progresión como esta dentro de nuestro cuaderno, también del primer párrafo, que es el que está destacado, solamente del que está destacado. En tu cuaderno vamos a escribir un texto de al menos 3 párrafos sobre donde ustedes viven, ¿ya? O sobre un lugar donde a ustedes les gustaría vivir. Pueden guiarse también por el ejemplo del reportaje que leímos, ¿ya? Pero la idea es que lo desarrollen ustedes. Ahora que ya nos familiarizamos con los reportajes, vamos a completar este cuadro de aquí contestando las preguntas que se plantean. Primero, dice proyecto mi aprendizaje. ¿Qué características tiene un reportaje? Vamos a escribir aquí qué características aprendimos que tenían los reportajes. ¿Qué te gustaría lograr con este aprendizaje sobre el reportaje? Acá vamos a escribir qué les gustaría aprender o qué encuentran ustedes que aprendieron luego de desarrollar esta guía. 3. ¿Qué elementos tienen los reportajes que son atractivos? ¿Ya? Y que hemos visto en revistas o en periódicos, o sea, de los que ustedes han leído, por qué lo han leído, por qué lo han encontrado interesante, por qué lo han querido leer. Entonces lo ponen acá, en el tercer espacio. Y eso sería ese ejercicio. Pasamos al último ejercicio de la guía, el cual debemos completar la siguiente ficha con la información del reportaje sobre las cruces. Luego vamos a responder aquí utilizando y aplicando lo que hemos aprendido anteriormente. En el primer párrafo vamos a escribir el título, luego un subtítulo 1, un subtítulo 2 o un subtítulo 3. Estos 3 subtítulos los pueden sacar del mismo texto o los pueden inventar en base a lo que leyeron. Lo importante es que recuerden, tenga relación y sea atractivo, que den ganas de leerlo. Luego, la imagen. Vamos a hacer una redacción sobre la imagen que encontramos, esta, y vamos a poner ahí qué aporta al texto, qué información podemos observar y extraer de este dibujo que pueda aportar mayor información al reportaje. Y luego, qué información entrega el listado que está al final del texto. Dentro de lo último, qué podemos encontrar aquí, dentro de los últimos párrafos, en cuanto al listado de elementos o el listado de lugares que podemos visitar o que podemos encontrar en las cruces. Lo vamos a escribir en el último párrafo, en la última pregunta. Y esa sería nuestra guía del día de hoy. ¿Ya? Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan comprendido de mejor modo qué son los reportajes. En caso de cualquier duda, consulta. Si algo no les queda muy claro, si tienen alguna duda con alguna actividad, me pueden consultar durante la tarde, no tengo ningún problema. Ya les contesto tan pronto pueda. Que estén súper bien, espero que tengan un lindo día y nos encontraríamos mañana en nuestra clase de matemáticas. Que estén súper bien, chicos, y buenas tardes.